El día de hoy vamos a cubrir la primera parte, los aspectos básicos del enlace químico, por así decirlo, para que luego con toda esta base nosotros ya podamos trabajar la próxima semana temas más específicos del enlace químico, más específicos y que ayudan a entender mucho mejor a lo que se refiere el enlace químico. Cuando nosotros hablamos de enlace químico, la palabra enlace va a estar relacionada con unión. Entonces, si tú hablas de un enlace químico, estás hablando de la unión entre dos átomos, dos iones o dos moléculas. El enlace viene a ser todo tipo de fuerza que mantiene unidos a estos dos átomos, a estos dos iones o a estos dos moléculas. No es una unión física. O sea, si bien es cierto, cuando tú hablas de un enlace, por ejemplo, la unión entre dos cosas puede ser una unión física a nivel macro, pero a nivel átomos, a nivel iones o a nivel moléculas, en realidad son todas las fuerzas que están involucradas y que permiten que dos átomos, dos iones o dos moléculas puedan permanecer unidos. Esa es la visión que tiene el enlace químico. ¿Y para qué se unen los átomos, los iones o las moléculas? Se unen para formar sistemas más estables y una de las grandes ventajas, una si no es ventajas, una de las maravillas que tiene la química es que tú puedes explicar todo, bueno, no necesariamente todo, pero mucho de lo que tú ves alrededor en base a poder definir cómo se encuentran interactuando átomos, iones o moléculas. Cuando entremos al tema de fuerzas intermoleculares, te vas a dar cuenta que muchas propiedades, como por ejemplo, por qué el dióxido de carbono sublima, por qué el yodo sublima, por qué las gotitas del mercurio son de forma esférica, por qué el agua tiene tan elevado punto de ebullición, por qué me recomiendan a mí lavarme las manos con jabón o echarme alcohol para tratar de desinfectar y tratar de evitar contagios del COVID. O sea, muchas de esas cosas se pueden explicar a partir del conocimiento del enlace químico. Y es justamente a raíz de eso, de que es uno de los temas más importantes, no solamente para examen de admisión, sino dentro de la universidad. Los chicos que han decidido estudiar medicina, ellos van a tener que ver muchísimo el tema del enlace químico, en la parte de farmacia, en la parte de ingeniería química, como ingeniería general, ¿no? Vas a tener que trabajar mucho el tema de enlace y gira mucho la química en enlace químico. Muchas veces nosotros en nuestra mente tenemos que química es la imagen del átomo, pero no necesariamente es eso. O sea, hay mucho más y puede explicar mucho más cosas la química. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy hablaremos acerca del enlace químico. Como te dije, el enlace químico te representa todo tipo de fuerza que puede mantener unidos a dos átomos, a dos iones o a dos moléculas. Y en principio, el enlace químico se puede separar en dos grandes grupos. Puede ser interatómico o puede ser intermolecular. Si el enlace es interatómico, ¿ya? Se va a dar entre átomos. Y si el enlace es intermolecular, como su nombre lo dice, se va a dar entre moléculas, ¿ya? El enlace interatómico se puede dividir en iónico, covalente o metálico. Y el enlace intermolecular se puede dividir en dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y fuerzas de Lotto. Nosotros hoy día vamos a girar un poco sobre esto, en el enlace iónico y el enlace covalente. Y ya teniendo bien claro la diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente, entonces ya en la siguiente sesión nosotros hablaremos acerca del enlace metálico y de las fuerzas intermoleculares. Siempre, 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 chicos, el enlace interatómico es más fuerte que el enlace intermolecular. Eso quiere decir que siempre la unión entre átomos es más fuerte, es más intensa que la unión entre moléculas. Ya siempre se va a dar ese caso. O sea, el enlace iónico siempre se va a hacer más fuerte que el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno o la fuerza de London. El enlace covalente siempre va a ser más fuerte que el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno o las fuerzas del London. Eso es muy importante porque muchas de las preguntas del examen de admisión o muchas evaluaciones pueden girar en torno a esto, una comparación de las fuerzas interatómicas con las fuerzas intermoleculares. Siempre la unión entre átomos es más fuerte, es más intensa que la unión entre moléculas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir averiguando poco a poco, ¿ya? Bueno, avancemos.
El enlace interatómico se puede dividir en tres grandes grupos. Se puede dividir en enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico, ¿ya? Si repasamos un poquito la diapositiva anterior, el enlace iónico se va a dar típicamente entre metal y no metal por transferencia de electrones, ¿ya? El enlace covalente se va a dar por compartición de electrones típicamente entre elementos no metálicos, ¿ya? Y el enlace metálico, como su nombre lo dice, se va a dar entre átomos metálicos, ¿no? Eso se da o se justifica en base a una teoría que se llama la teoría del mar de electrones, ¿ya? Pero en principio yo quiero que te quede esta idea, ¿ya? Quiero que te quede que cuando nosotros hablamos del enlace iónico, el enlace iónico es interacción entre metal y no metal mediante transferencia de electrones. Así de fácil, ¿ya? Covalente es normalmente entre no metales mediante compartición de electrones. Y el enlace metálico son metales o iones metálicos rodeados de un mar de electrones deslocalizados, ¿ya? Eso es lo que necesito que tú tengas claro inicialmente, ¿ya? El enlace iónico genera obviamente compuestos iónicos, el covalente, compuestos covalentes, y el metálico genera sustancias metálicas. Y la existencia de estas sustancias se justifica en base al enlace químico. O sea, si existe el cloruro de sodio, que típicamente es un compuesto iónico, es porque hay una unión de enlace iónico entre el átomo de sodio y el átomo de cloro que veremos en un momento. Si existe, por ejemplo, el azufre, el bromo o de repente el azúcar, que es la sacarosa, es debido al enlace covalente. Y si existe, por ejemplo, las sustancias metálicas, el magnesio, el cobre, la plata, el oro, el zinc, se debe justamente al enlace metálico. Y sus propiedades se justifican justamente debido al tipo de enlace o cómo funciona este enlace metálico, ¿ya? Entonces, ahora, dicho esto, vamos a analizar el primer tipo de enlace, ¿ya? Que es el enlace iónico. Para poder analizarlo, tenemos que entender algo muy importante, que es la notación de Lewis. La notación de Lewis viene a ser la representación, ya sea mediante puntos, aspas o asteriscos, de los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo. Y a estos electrones del último nivel de energía se les llama electrones de valencia. Ya la valencia es la capacidad de enlace o la capacidad de combinación que tiene una sustancia. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de electrones de valencia, son los electrones que van a participar en el enlace químico. ¿Y dónde están esos electrones? En el último nivel de energía. ¿Y cómo yo puedo diferenciar esos electrones del último nivel de energía? Ubicación en la tabla periódica. Por eso es importante la secuencialidad. Si nosotros hemos hablado de tabla periódica, es porque debes conocer dónde están los elementos, diferenciar qué cosa es metal, qué cosa es no metal, y el grupo de la tabla periódica para elementos representativos te representa el número de electrones de valencia, o sea, los electrones en el nivel más externo de un átomo. Por ejemplo, en el caso del flúor o en el caso del cloro, ellos tienen 7 electrones en su nivel de valencia y lo representan mediante 7 puntitos, 7 aspas, 7 asteriscos. En el caso del cloro también tiene 7 electrones en su nivel de valencia y lo representan mediante 7 aspas, 7 puntitos. En el caso, por ejemplo, del litio o en el caso del sodio, ellos tienen un electrón de valencia, grupo 1A de la tabla periódica. Entonces, ¿cómo lo representan? Lo representan mediante un puntito, mediante un aspa o mediante un asterisco, así de sencillo. Entonces, estos elementos o esta representación te permite visualizar de una manera rápida el número de electrones de valencia, pero no solamente sirve para eso, sirve para entender también que cuando los átomos se combinan, lo que buscan es tener la configuración electrónica más estable o parecerse electrónicamente a un gas noble para tener estabilidad. No es, ojo, muy importante, no es que un átomo se convierte en otro átomo, o sea, no es que el flúor o el cloro dejan de ser flúor y cloro y se convierten en un gas noble, no, eso no va a pasar, quítate eso de tu mente, sino que electrónicamente los electrones se distribuyen para parecer electrónicamente al gas noble, o sea, para adquirir una configuración electrónica estable que es característica del gas noble, o sea, los átomos por naturaleza tienden a parecerse al gas noble y por lo tanto quieren tener 8 electrones externamente o 2 electrones externamente para parecerse al helio. Ese es el caso del hidrógeno. El hidrógeno no puede tener 8 electrones externamente y él logra la estabilidad con 2 electrones de valencia y se parece al helio. Entonces, dicho esto, si yo, por ejemplo, considero al cloro, ¿qué es lo que pasaría con el cloro? ¿El cloro qué buscaría? Me vas diciendo tú a través del chat, ¿ya?
¿Qué buscaría el cloro? ¿El cloro busca ganar o busca perder electrones? ¿Qué buscaría el cloro? ¿Ganar o perder electrones? Rapidito. ¿Qué busca el cloro? Yo sé que tú lo sabes. El cloro, acá está, fíjate. Grupo 7 de la tabla periódica. ¿Qué busca el cloro? Excelente Rubén, excelente Fernando. Claro, busca ganar electrones, porque si ellos ganan electrones, adquieren distribución electrónica estable. ¿Cuántos electrones quiere ganar el cloro? Un electrón, porque si gana un electrón, tiene 8 electrones en su nivel de valencia y eso le da estabilidad. En el caso del oxígeno, que es un caso muy representativo, el oxígeno buscará ganar 2 electrones, ¿correcto? Porque al ganar 2 electrones logra estabilidad. Típicamente los átomos tienden a ganar 1 o 2 electrones. Ya lo vimos, por ejemplo, que los átomos buscan ganar electrones para lograr estabilidad, pero esos electrones se van a instalar en la nube electrónica. Entonces, la instalación en átomos aislados en la nube electrónica no es tan sencilla porque aumentan las fuerzas repulsivas. Entonces, típicamente los átomos tienden a ganar 1 o 2 electrones, no ganan más de eso para parecerse a un gas noble. En el caso de los metales, del grupo 1, del grupo 2 de la tabla periódica, ellos buscan perder 1 o 2 electrones para parecerse a un gas noble electrónicamente hablando. Ahora, relativamente sencillo ganar o perder un electrón, 1 o 2 electrones, pero ya 3, 4 electrones es más complicado. Entonces, vamos a ver que en estos casos, en vez de ganar o perder electrones, lo que se busca es la transferencia de electrones, la transferencia electrónica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo logramos nosotros conocer la notación de Lewis de una sustancia? Bueno, veamos algunos ejemplos prácticos. Si yo quiero saber cuál es la notación de Lewis, ¿cuál es la notación de Lewis del estroncio? Para el caso del estroncio, hago su configuración electrónica. Liptón 36, 5s2. Ubicación en la tabla periódica, periodo 5, grupo 2A, eso lo vimos nosotros en la última sesión de tabla periódica. Como tiene 2 electrones de valencia, ¿cómo represento al estroncio? Lo represento como su símbolo con 2 puntitos. Esos 2 puntitos me representan los 2 electrones de valencia que tiene el estroncio, ¿ya? Ahora, vayamos con el siguiente caso, el bromo, por ejemplo. En el caso del bromo, ¿ya? Este bromo, ¿qué configuración electrónica tiene? Será argón 18, 4s2, 3d10, 4p5. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Bueno, primero, está en el periodo 4 y en el grupo 7A. Su nivel de valencia es el cuarto nivel. ¿Y cuántos electrones hay en ese cuarto nivel? 7 electrones de valencia. ¿Está en el grupo 7 o en el grupo 17 según lo que recomienda UPA? Entonces, siendo así, yo voy a dibujar al bromo con 7 puntitos alrededor, ¿ya? Se dibuja de uno en uno alrededor del símbolo del enlace químico. O sea, quiere decir que acá no dibujas los dos en pareja, sino dibujas de uno en uno. Y en este caso, haciendo lo propio, él tiene 7 electrones de valencia. Vuelvo a repetir, los átomos buscan ganar o perder electrones para electrónicamente parecerse a un gas noble, es decir, tener 8 electrones o 2 electrones en su capa de valencia. Algo muy importante que debo decirles, ¿ya? Y que deben manejar. A esta regla típicamente se le llama la regla del octeto, ¿ya? No debería existir el término regla del octeto porque no es del todo cierto que todos los átomos buscan tener 8 electrones externamente. Esto se cumple típicamente para elementos representativos. Entonces, nosotros cuando hablemos del octeto en nuestra mente va a decir 8 electrones en su nivel de valencia, pero en realidad lo que nosotros estamos tratando de decir son los electrones que le dan estabilidad al átomo cuando forman un enlace químico. ¿Ya? Muchos de los libros incluso lo utilizan nada más para fines didácticos, pero es bastante difícil encontrar esto que se llame la regla del octeto, ¿no? O sea, vas a encontrar como que el octeto tener 8 electrones o más de 8 o menos de 8 electrones. Eso es lo que típicamente pasa porque como el gas noble tiene 8 electrones en su nivel de valencia, entonces se logra estabilidad de esa manera, ¿ya? Si tuvieran preguntas, consultas o comentarios, lo hacen a través del chat, chicos, ¿ya? Ya saben. Ahora, entonces, ¿para qué se forman los enlaces químicos? ¿Qué razón tienen formarse los enlaces químicos? Como te dije al inicio, empezando el tema, los enlaces se forman
para generar sistemas de menor energía, sistemas más estables. O sea, los átomos de por sí aislados son inestables. Entonces, esa inestabilidad ellos la compensan enlazándose, logran mayor estabilidad cuando forman enlaces químicos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá dos átomos, ¿ya? Estos dos átomos están separados. Y como están separados, entonces hasta cierto punto tienen un contenido energético inicial. Mira, nosotros tenemos acá un gráfico de la energía con respecto a la distancia. Estos son dos átomos de hidrógeno, ya cada átomo de hidrógeno, en este caso, está separado, ¿ya? Entonces, al inicio, los átomos separados tienen un contenido energético. Este es su contenido energético, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ellos se van acercando. Y al acercarse, ¿qué es lo que ocurre? Al acercarse, ellos van disminuyendo su contenido energético, hasta que llega a un punto mínimo, ya de energía mínima, en donde los átomos se han enlazado, donde los átomos se han unido y han formado este enlace químico. Entonces, si tú ves lo que está ocurriendo acá, los átomos separados, los átomos aislados, tienen un contenido energético inicial. Pero cuando forman el enlace químico, ellos tienen un contenido energético mucho menor. Entonces, nosotros vamos a decir que se forma un enlace químico cuando los átomos al unirse van a formar sistemas de mayor estabilidad. Su energía disminuye, pasa de un contenido energético inicial a un contenido energético final que es mucho, mucho menor que el inicial, ¿ya? A la energía liberada durante la formación de un enlace químico se le llama energía de enlace, ¿correcto? La energía liberada durante el enlace químico se llama energía enlace y la formación de un enlace químico libera energía. Por lo tanto, esto de acá es un proceso exotérmico, ¿ya? El proceso de formación de enlaces es un proceso exotérmico. Oye, ¿y qué pasa entonces si es que los átomos quieren acercarse un poco más? Si es que los átomos quieren acercarse un poco más, en vez de que la energía disminuya, la energía aumenta. ¿Por qué? Porque si analizamos nosotros lo que está ocurriendo entre estos dos átomos de hidrógeno, el átomo de hidrógeno tiene un núcleo con un protón y una nube electrónica con un electrón. Entonces, si esto me representa a un átomo de hidrógeno y esto para mí es otro átomo de hidrógeno, conforme este átomo se acerca a este átomo, este núcleo atrae esta nube electrónica. Este núcleo atrae esta nube electrónica. Entonces voy a tener fuerza de atracción del núcleo contra la nube electrónica del otro átomo. Pero también cuando ellos llegan a acercarse más de lo que deben acercarse, positivo con positivo se van a repeler, negativo con negativo se van a repeler. Por lo tanto, esa fuerza de repulsión hace de que en vez de que el sistema sea más estable, se vuelva más inestable. Y por esa razón es que esta energía empieza a aumentar exponencialmente. O sea, en este punto se ha dado el equilibrio entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión entre ambos átomos, ¿correcto? Fuerzas de atracción del núcleo entre las nubes electrónicas y fuerzas de repulsión de las nubes electrónicas y entre los núcleos atómicos. ¿Ya? Eso es con respecto al enlace químico. Entonces, ¿para qué se forma el enlace químico? Para formar sistemas más estables o sistemas más inestables. ¿Cuál es la razón de que se forme un enlace químico? ¿Formar sistemas estables o inestables? ¿Cuál es la razón? ¿Formar sistemas estables o inestables? Estables, claro. Sistemas estables, sistemas de mínima energía, ¿correcto? Esa es la razón de ser del enlace químico, que se formen sistemas más estables, sistemas de mínima energía. Perfecto, Fernando, gracias. Luego, continuando, veamos ahora el enlace iónico, ¿ya? El enlace iónico es el primer tipo de enlace interatómico que les mencioné y vamos a trabajar. El enlace iónico típicamente se va a formar entre un átomo metálico y un átomo no metálico, ¿ya? Eso es típicamente lo que pasa. Un átomo metálico de muy baja electronegatividad o baja energía de ionización y un átomo no metálico de alta electronegatividad o de alta afinidad electrónica. Eso lo estudiamos nosotros en propiedades periódicas. Un átomo metálico de baja electronegatividad significa que es una especie que durante un enlace tiende a perder electrones, ¿ya? Y eso está todavía más reforzado por la baja energía de ionización,
Porque tú recuerda que la energía de ionización es una medida con que los núcleos mantienen unidos a sus electrones. Entonces, si tiene baja energía de ionización, significa que es una especie que pierde fácilmente electrones. Mientras que un elemento de alta afinidad electrónica es una especie que más bien se siente mejor ganando electrones. ¿Y esto cuándo pasa? Pasa cuando tú tienes metales del grupo 1 o 2 de la tabla periódica, excepto el berilio, porque los compuestos del berilio típicamente no son iónicos, sino covalentes, y tienes no metales del grupo 6 o del grupo 7 de la tabla periódica. Del grupo 7 todos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Y del grupo 6 típicamente el oxígeno, porque es un elemento altamente electronegativo. Por el chat me vas diciendo, ¿cuáles son los 3 elementos más electronegativos? Chicos, ¿cuáles son los 3 elementos más electronegativos? Rapidito. ¿Cuáles son ellos? Excelente, Angie. Estrellita para ti. Excelente, Gabriel. Excelente, Fernando. El FON, ¿correcto? Flúor, oxígeno o nitrógeno son los 3 elementos más electronegativos. Entonces, cuando se va a formar un enlace iónico, típicamente tú debes buscar metal, no metal. Metal del grupo 1, del grupo 2 de la tabla periódica, excepto berilio, y no metal del grupo 6 o grupo 7 de la tabla periódica. Del grupo 7, todos los halógenos, y del grupo 6, particularmente el oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es la transferencia de electrones, ¿ya? Transferencia casi completa de electrones. Ojo, es muy importante, ¿ya? En el tema de enlace químico para examen de admisión, lo más crítico en toda la evaluación es el concepto teórico, ¿ya? La parte teórica es lo más importante. Tú puedes ver un problema de enlace químico en el examen de admisión y si conoces la teoría, ese problema lo vas a pasar, pero así, rapidito, y vas a poder resolver muchísimo. Pero es importante que conozca la teoría. El mecanismo, en el caso del enlace iónico, es la transferencia de electrones. Transferencia casi completa de electrones. ¿Ya? Transferencia casi completa de electrones. Profe, ¿qué significa? Bueno, pasa lo siguiente, y te paso a explicar acá. Tú tienes, por ejemplo, aquí al sodio y al cloro, que son elementos que pueden formar un enlace iónico, ¿cierto? El cloro es un elemento de muy alta electronegatividad, tiene 7 electrones de valencia. El sodio es un elemento de muy baja electronegatividad, muy baja energía de ionización, tiene un solo electrón de valencia. Por lo tanto, si tú ves que el cloro tiene 7 electrones de valencia, necesita un electrón para lograr estabilidad, mientras que el sodio más bien tiene un electrón de valencia. Si él perdiera este electrón, electrónicamente se parece al gas noble neón, o sea, logra estabilidad. Naturalmente, el sodio que va a querer perder un electrón, porque si pierde este electrón, logra la estabilidad pareciéndose electrónicamente a un gas noble. Y más bien por el contrario, el cloro tiene 7 electrones de valencia y si gana un electrón, entonces se va a parecer al gas noble argón electrónicamente hablando. Entonces, él va a querer perder un electrón y él va a querer ganar un electrón. Se encuentra el sodio y se encuentra el cloro, entonces el cloro le dice, formemos un enlace iónico, chévere, formemos un enlace iónico. Sodio, ¿me das tu electrón? Sí, ¡pac!, le da su electrón. El sodio, al perder su electrón, ¿cómo queda cargado? Positivo, ¿no? Porque si pierde un electrón, quedó cargado positivo. Y el cloro, al ganar un electrón, ¿cómo queda cargado? Queda cargado negativo. Entonces, el sodio forma un catión, el cloro forma un anión. El sodio logró estabilidad, el cloro logró estabilidad. Chévere sodio, chévere cloro, listo, soy estable, eres estable, te vas, me voy. O sea, ¿listo? O sea, cada uno logró estabilidad y cada uno sigue su camino. ¿Es así? No, ¿cierto? No va a ser así. ¿Por qué? Porque si uno quedó cargado positivamente y otro quedó cargado negativamente, se va a establecer entre ellos una fuerza de atracción electrostática. Y esa fuerza de atracción electrostática es lo que va a mantener unidos al sodio y al cloro en una red cristalina. Aquí, por ejemplo, tú ves que uno tiene que ser el sodio y otro tiene que ser el cloro. Obviamente, tú me vas diciendo a través del chat quién sería el sodio y quién sería el cloro. El verde, ¿quién sería el verde? ¿El sodio o el cloro? ¿Tú qué crees? ¿Quién va a ser el verde? ¿El sodio o el cloro? El cloro, excelente, claro, va a ser el cloro. ¿Por qué? Porque si el cloro ha ganado electrones, tú esperas de que su nube electrónica se expanda. Y más bien el sodio se ha perdido electrones, tú esperas que su nube electrónica se contraiga, ¿cierto? Excelente, Angie, excelente, Fernando. Entonces, uno se expande, el otro se contrae. Entonces vas a formar un enlace iónico. ¿Pero por qué se dice transferencia casi completa de electrones? Porque si bien es cierto, el sodio le va a transferir su electrón al cloro para que puedan formar el enlace iónico, el 99,9% del tiempo ese electrón lo pasa en la nube electrónica del cloro.
regresa 0,01% del tiempo el sodio y nuevamente vuelve a pasar. Eso lo vamos a analizar con un poco más de detalle hacia adelante. Se dice una transferencia casi completa de electrones porque el electrón pasa la mayor parte del tiempo en el entorno del cloro. Otra forma de reconocer al enlace iónico, pero que no es la dominante, ¿ya? Es la diferencia de electronegatividad. Todo profesor te va a decir, ya, todo profesor, no hay profesor que te diga que no te bases en estricto en la diferencia de electronegatividad, porque puede ser engañoso. La diferencia de electronegatividad es un buen parámetro para que rápidamente tú puedas definir si estás frente a un enlace iónico o a un enlace covalente. Pero no te confíes del todo en la diferencia de electronegatividad porque es un término relativo. Típicamente, cuando la variación de electronegatividad es mayor o igual que 1,7, estamos frente a un enlace iónico, ¿ya? Profe, ¿yo cómo sé la diferencia de electronegatividades? En la tabla periódica. Si estás frente a un examen de admisión o si estás frente a una práctica de CPRUNI, típicamente te van a dar la diferencia de electronegatividades. O sea, no tiene lógica, ¿ya? El examen de UNI no te va a pedir que tú memorices electronegatividades. Sería bueno que conozcas algunas electronegatividades, pero no del todas. En algunos casos dice 1,9. Excelente, Fernando. Si voy a responder esa consulta, porque justo a eso vamos a llegar. Me estás robando el show, pues, o sea, tú me estás diciendo ya todo lo que tengo que decir. No, corto la transmisión, ¿verdad? Ya, mira, te digo, nada, descuida, si te lo voy a decir, ¿ya? Sí, eso es cierto, Aarón, excelente, sí, te lo voy a comentar, prometo que lo vamos a decir. En el caso por ejemplo, de la diferencia de electronegatividad, ¿ya? Como te decía, no es necesario que tú memorices, pero sería bueno que tú conozcas algunas electronegatividades. Yo te recomiendo, por ejemplo, la electronegatividad del flúor vale 4, la del oxígeno vale 3,5, la del nitrógeno vale 3, la del cloro también vale 3, la del hidrógeno vale 2,1. Suficiente con que conozcas esas electronegatividades para que tú puedas formarte una muy buena idea, ¿ya? Flúor, oxígeno y nitrógeno sí sería bueno. O sea, no te estoy diciendo memorízalas. Si puedes memorizarlas, mejor todavía. Eso te va a dar mucha seguridad en lo que vas a resolver. Entonces, particularmente, mira, para el caso del sodio y del cloro, la electronegatividad del sodio vale 0,9 y la del cloro vale 3. Por lo tanto, diferencia de electronegatividad 2,1. 2,1 mayor que 1,7, entonces estamos hablando de un enlace iónico, ¿correcto? El enlace iónico se va a dar típicamente cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, ¿ya? Ahora, los compuestos iónicos, ¿qué particularidades tienen entre sí? ¿Ya? Una cosa es el enlace iónico y otra cosa son los compuestos iónicos. Obviamente, los compuestos iónicos son sustancias que están unidas mediante enlace iónico, ¿cierto? ¿Qué características voy a encontrar en los compuestos iónicos? Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es sal. Tienes sal en una cucharita. Tú vas a decir que los compuestos iónicos típicamente son sólidos, porque es cierto, lo estás viendo, cristalinos, también estás viendo, que en grandes proporciones tienen color blanco, ya no todos, ya, pero típicamente los compuestos iónicos son sólidos cristalinos que en grandes proporciones tienen color blanco. Por ejemplo, la sal. Profesor, entonces, ¿el azúcar blanca también es un sólido iónico? No, mucho cuidado. Vamos avanzando, ¿ya? Los compuestos iónicos, de otra particularidad que tienen es que su punto de fusión es superior a los 400 grados Celsius, ¿ya? En el caso particular del cloruro de sodio es 801 grados Celsius. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Ya, facilito. Porque mira, si es que tú comparas una cuchara de azúcar frente a una cuchara de sal y tú lo pones en la hornilla encendida, ¿qué es lo que vas a observar? La cuchara de sal, ¿ya? Tú primero te vas a quemar la mano antes de que a la sal le pase algo. Pero si tú colocas la cuchara con azúcar en la hornilla, el azúcar empieza a derretirse. Su punto de fusión es bajo. El punto de fusión de la sal es 801 grados Celsius. O sea, tú recién necesitas alcanzar esa temperatura de 801 grados Celsius para que la sal como sólido se convierta en líquido. Entonces, esa es otra característica que tienen los compuestos iónicos. Por lo tanto, el azúcar no es un compuesto iónico, es un compuesto covalente, ¿ya? Los compuestos iónicos típicamente se disuelven en agua fría, agua caliente. O sea, no puedo afirmar que todos los compuestos iónicos de buenas a primeras se van a disolver en agua, pero el común denominador de los compuestos iónicos se disuelven en agua. Algunos es más fácil disolverlos en agua fría, otros más fácil disolverlos en agua caliente, pero se disuelven en agua.
Como sólidos no conducen la electricidad. Los compuestos iónicos como sólidos no conducen la electricidad. Acuérdate, para quienes dieron el último simulacro de UNI, vino una pregunta de este tipo. Te decía, ¿los compuestos o los sólidos iónicos conducen la corriente eléctrica? No, los sólidos iónicos no conducen la corriente eléctrica. Profe, pero me acaba de decir que el en solución acuosa o disuelto en agua conduce la electricidad. Sí, disuelto en agua, en solución acuosa o fundidos conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque se separan en iones, forman un cuerpo, un material electrolítico y esto permite conducir la corriente eléctrica. Pero como sólido no conduce la electricidad. Los compuestos iónicos no conducen electricidad en fase sólida, pero sí en fase líquida o disueltos en agua, ¿correcto? Entonces, los compuestos iónicos tienen alto punto de fusión, alto punto de ebullición, son sólidos cristalinos, blancos en grandes cantidades, se pueden disolver en agua, ¿ya? Agua fría, agua caliente, en fase sólida no conducen electricidad, pero sí en fase fundida o acuosa, ¿ya? Forman redes cristalinas, muy importante, no forman moléculas. No puedo hablar de la molécula de cloruro de sodio, jamás. No existe la molécula de cloruro de sodio. Lo que tú vas a encontrar, ¿ya? Son redes cristalinas y la mínima unidad representativa de la red cristalina viene a ser la unidad fórmula. La unidad fórmula es la mínima unidad representativa de una red cristalina, ¿de acuerdo? De un compuesto iónico. Eso es muy importante. Ahora, los compuestos covalentes o el enlace covalente. El enlace covalente típicamente se va a dar entre no metales debido a la compartición de electrones. Es el mecanismo. Mientras que en el enlace iónico tú hablabas de transferencia de electrones, en el enlace covalente tú vas a hablar de compartición de electrones, ¿ya? Esa compartición de electrones en sí corresponde al solapamiento, ¿ya? O a la superposición de las nubes electrónicas. Entiéndelo de esa manera, ¿ya? O sea, tú tienes un átomo con su nube electrónica, tienes otro átomo con su nube electrónica, ¿y qué va a ocurrir? Se van acercando y sus nubes electrónicas se van a mezclar, ¿ya? El término correcto es se van a solapar o se van a superponer. Ese es el término que se utiliza en química. Solapamiento de nubes electrónicas o superposición de nubes electrónicas. Y en esa superposición los electrones pueden girar en todo el entorno. Por eso se habla de una compartición de electrones, lo que no ocurre en el enlace iónico, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo clasificar al enlace iónico? El enlace iónico el enlace covalente se puede clasificar de tres grandes formas. Primero, por la polaridad del enlace. Por la polaridad del enlace, el enlace puede ser apolar o puede ser polar. En el enlace apolar, la variación de electronegatividad es igual a cero. ¿Y cuándo voy a observar esto? Cuando los átomos sean igualitos. Si los átomos son idénticos, definitivamente diferencia de electronegatividad igual a cero, no hay de otra, ¿no? Si él tiene electronegatividad 2,1 y 2,1, diferencia de electronegatividad, cero. Si son dos átomos de cloro y uno tiene electronegatividad 3 y otro electronegatividad 3, 3 menos 3, 0. No hay de otra forma. El enlace covalente polar, ¿ya? La variación de electronegatividad es entre 0 y 1,7. Ejemplo, el HCl. Y paso a responder lo que me preguntaba por ahí Fernando y lo que mencionaba también Aarón. En muchos casos vas a encontrar que la variación de electronegatividad es igual a 1,9, ¿ya? Yo te diría que no te vayas nunca al extremo porque el examen de admisión nunca te va a pedir los extremos. O sea, esas cosas son cosas que tú debes conocerlas como algo tuyo, algo de que te dé seguridad en la parte teórica. Pero que eso no te genere miedo, más bien que te genere seguridad el hecho de que tú sepas de que en algunos exámenes de admisión consideran 1,9 y en otros 1,7. ¿Por qué razón? Te lo voy a comentar. Eso pasa en el caso del enlace hidrógeno con flúor, ¿ya? Si yo te digo a la mala, oye, la diferencia de electronegatividad es 1,7 y tú ciegamente confías en la electronegatividad para definirse un enlace iónico o covalente, puedes cometer un grave error si estás frente al enlace hidrógeno-flúor. El hidrógeno tiene electronegatividad 2,1 y el flúor tiene electronegatividad 4. Entonces te pregunto, si uno tiene electronegatividad 2,1 y otro tiene electronegatividad 4, ¿cuánto vale la diferencia de electronegatividad? ¿Cuánto vale la diferencia de electronegatividad? A ver, ayúdame. ¿Cuánto valdría?
Excelente, Rubén. Excelente, Aaron. Claro, valdría 1,9. Entonces, un alumno común y silvestre, un alumno no unidemia, diría, entonces el enlace es un enlace iónico, porque la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7. Oye, espera. Para que el enlace sea iónico, ¿qué debes encontrar? Metal, no metal. Metal del grupo 1 y no metal del grupo 7 o del grupo 6. ¿El hidrógeno es un metal? ¿El flúor es un metal? No. Debes además encontrar transferencia de electrones. El hidrógeno no va a transferir su electrón. El flúor tampoco va a transferir el electrón. Es más, el flúor lo que quiere es ganar electrones porque el flúor es el elemento más electronegativo, ¿no? Entonces, ellos no van a formar un enlace iónico. Ellos forman un enlace covalente, pero se dice que este enlace covalente tiene un alto grado de carácter iónico, ¿ya? O sea, como nosotros nos estamos preparando bien para el examen de admisión, ¿ya? Preparando bien para conocer química, no te voy a dar la regla fácil y decirte, oye, esta es una excepción. No, no es que sea una excepción, sino que en este caso particular tú hablas de un enlace covalente con un alto grado de carácter iónico. ¿Por qué tiene un alto grado de carácter iónico? Porque como el flúor es el elemento más electronegativo, tiende a llevarse más la nube electrónica del hidrógeno. Por lo tanto, los electrones compartidos pasan más tiempo en el entorno del flúor que en el entorno del hidrógeno. Y eso se puede observar a raíz de la diferencia de electronegatividad. Para efectos de examen de admisión UNI, nunca te van a poner ese extremo.